Estamos en directo, por lo tanto yo creo que debemos de comenzar, sobre todo un poco por referencia a todas aquellas personas que se han apuntado y se han conectado puntualmente. Así que, si os parece, damos inicio a este nuevo webinar, nuevo webinar donde vamos a hablar, y lo hemos definido desde un foro de franquicias, porque el objetivo también es conocer, por supuesto, todo lo relacionado con el emprendimiento y la franquicia, pero no solo, ¿eh? El objetivo de este foro también es escuchar a las personas que, que- que son expertas en todo el ámbito de la franquicia, en todo el ámbito del emprendimiento, pero también escuchar a todas aquellas personas que se nos acercan día tras día a estos eventos. Por lo tanto, el objetivo es servir de encuentro, de explorar cómo emprender a través de estos modelos de franquicia. Vamos a poder conocer cómo representa una de las fórmulas más seguras, rentables y accesibles para las personas que desean iniciar su propio negocio, y sobre todo con ese respaldo y la experiencia de una marca consolidada. Todos entiendo que conocemos un poco el sistema y en todo caso de aquí, desde el minuto cero, nos vamos a ir con esa idea, ¿no?, de qué es una franquicia y cómo, consecuencia de ella, podemos potenciar ese emprendimiento bajo este modelo. ¿Por qué está considerado una opción de bajo riesgo en relación a otros sistemas o a otros modelos? Datos comparativos sobre tasas de éxito en base a un poco el emprendimiento tradicional, startups, microempresas independientes, el sistema y modelo de franquicia. Sectores importante, con mayor proyección, crecimiento en este sistema de franquicias. Y los procesos, es importante, ¿no?, conocer qué pasos necesitamos dar para seleccionar, importante, la selección y adherirse a un sistema de franquicia o a una franquicia en particular. Hoy nos acompañan Mariano Alonso, que es el director de Mundo Franquicia, y Javier García Manzanedo, que es el director de Mundo Franquicia Emprende. Entre ellos dos nos van a, bueno, pues dar nos van a dar luz un poco a todo este sistema, como bien os comentaba. Van a realizar un análisis de ese perfil desde el inicio hasta la puesta en marcha, la gestión del negocio y todo aquello que nos permita un poco conocer el desarrollo y el modelo. Soy muy específico en hablar de sistema de modelo de franquicia porque el objetivo es ese, que entendamos un poco cómo, consecuencia de la comparación, podemos desmontar todos estos mitos, resolver dudas sobre los costes, la rentabilidad y el día a día del negocio. Por lo tanto, lo primero, darles la bienvenida. Mariano Alonso y Javier García. Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Ábreme la cámara y nos saludas. Buenos días, gracias Víctor por la amabilidad de organizar un evento de estas características y darnos la oportunidad una vez más de hablar de franquicias, ¿no? Para nosotros es un verdadero orgullo trabajar con AM pues lo que es la difusión del sistema de franquicias en un acto así. Bueno, lo he dicho, vamos a hablar de franquicias y lo vamos a hacer desde el punto de vista del emprendedor, desde el punto de vista de quien quiere integrarse en una cadena y hacerlo como franquiciado de una de las miles de marcas que están operando actualmente hoy en día en España. Yo, si me permitís, pues voy a utilizar pues para dinamizar un poco la presentación unos slides que voy a compartir con vosotros. Bien, mi agradecimiento también al Banco Santander y la Asociación Española de la Franquicia, entidades con quienes también organizamos este evento de AM. Bien, yo como consultores en franquicia y después de 25 años operando con el despacho y haber asesorado a miles y miles de personas, lo que siempre le aconsejamos en primer lugar es que se informen de las peculiaridades del sistema. Es un sistema un sistema de negocios, un sistema asociativo, no es un negocio en sí mismo. La franquicia la están empleando como fórmula de expansión empresarial más de en torno a las 1.400 marcas, luego lo veremos, que nosotros clasificamos en 33 sectores de actividad
y estos 33 sectores de actividad se vienen 132 subsectores de actividad. Y es realmente impresionante el elenco de sectores que están empleando el sistema de franquicia. Lo primero que le aconsejamos a un emprendedor es que se entere muy bien de las peculiaridades del sistema. Qué ventajas conllevan este tipo de acuerdo, pero también qué posibles inconvenientes. No hay nada perfecto en la vida y la franquicia tampoco lo es. Sí reduce sensiblemente el riesgo inherente a la creación de todo nuevo negocio, pero evidentemente no es un sistema perfecto. Hay pros y hay contras, y eso es importante que el emprendedor los tenga muy en cuenta. Es nuestro consejo que haga un buen análisis de la situación actual del sector. Hoy, por ejemplo, a través de nuestra Asociación Española de la Franquicia, se puede obtener muchos estudios muy bien hechos, estudios muy completos, que nos permite una visión 360 del sector. Es un sector regulado a nivel nacional, pero también, estando en España, en el ámbito comunitario. Bueno, pues es importante que conozcamos bien cómo están regulados este tipo de acuerdos y qué derechos nos reconoce la normativa como potenciales franquiciados. Franquiciado, a mí no me gusta decirlo, pero hay quien lo reconoce como la parte débil del contrato y está protegido. Bueno, pues esa protección del franquiciado se manifiesta en la normativa que regula este tipo de acuerdos y es importante que el emprendedor lo conozca. Por ejemplo, la normativa reconoce su derecho a obtener una información por escrito con una cierta antelación de unos 20 días antes de que se firme ningún documento precontractual, contractual o que se realice cualquier tipo de desembolso económico. Ese emprendedor tiene derecho a obtener una información escrita. Lo vamos a ver a lo largo de la ponencia. ¿Y qué obligaciones operativas y financieras nos va a plantear la franquicia? Me van a dar una marca, me van a dar una asistencia, me van a dar una formación, pero ¿qué obligaciones me va a suponer? Y lo que decía, que podamos analizar muy detenidamente todo lo que se está moviendo actualmente en la franquicia, que es mucho y bastante bueno. Por tanto, primera recomendación, conocer muy a fondo las peculiaridades del sistema. En España tenemos un Real Decreto 201-2010 que desarrolla el artículo 65 de la Ley de Ordenación de Comercio Minorista, en el que encontramos la definición de la franquicia. Bueno, pues este es el texto legal exacto que dice este Real Decreto. Pues es un acuerdo entre dos partes, ¿no? Entre un franquiciador y un franquiciado, empresarios jurídica y económicamente independientes. El primero va a ceder los derechos de uso de su marca y le va a transmitir al franquiciado unos conocimientos técnicos a través de programas de formación, a través de cualquier medio adecuado para ello. Y también le va a prestar una asistencia técnica y comercial continua, ¿vale? Si se requiere que este empresario tenga suficiente experiencia en lo que es la explotación del negocio. La legislación no nos dice ni con cuántos negocios hay que haber explotado la actividad ni durante cuánto tiempo. No, afortunadamente el legislador no se pronuncia en ese sentido. Habla de que el empresario franquiciador tiene que haber experimentado con suficiente éxito y durante, bueno, pues con tener una suficiente experiencia su actividad para poder comercializar determinados tipos de productos o servicios que ya venga comercializando. Es importante saber los 3 requisitos que la normativa establece para poder definir el acuerdo como una franquicia. Son 3. Los resumo. Cesión de derechos de uso de una marca, transmisión de conocimientos técnicos de ese saber hacer y la prestación de una asistencia técnica y comercial. Lo primero, evidentemente, requiere que la empresa, para poder ceder el derecho de uso de una marca, le obligue a tener una marca que esté correctamente registrada. Ojo con esto, que muchas franquicias no tienen convenientemente bien registradas sus marcas y eso evidentemente conlleva la nulidad de los contratos. La comunicación de ese saber hacer conlleva evidentemente el hecho de que ese empresario tenga esa experiencia. Si una experimentación exitosa de un negocio, la franquicia no tiene lugar. Y la prestación de una asistencia técnica y comercial. Esto requiere que esa empresa tenga una organización al servicio de su red, al servicio de su cadena. Un franquiciado siempre en una cadena es para recibir esa marca, esa formación y esa asistencia. Sin esos 3 requisitos, el acuerdo no puede ser reconocido como un acuerdo de franquicia. Bueno, pues quedémonos con esa idea. Acuerdo asociativo no deja de ser un contrato entre 2 empresas jurídicas y económicamente independientes, franquiciador, franquiciado,
Uno es el que tiene el saber hacer, el que ha creado el modelo de negocio, el que lo ha experimentado con éxito, el que tiene esos conocimientos técnicos y el que tiene esa organización asistencial y de control de la gestión que va a hacer el otro empresario, el franquiciado, que a cambio de todo esto, pues tendrá que hacer frente a una contraprestación financiera. Pueden ser derechos de entrada, pueden ser royalties, puede ser, no sé, cualquier tipo de canon, no sé, cualquier tipo de obligación financiera que la franquicia pueda plantear. Lo que quiero es que quede clara la idea de la independencia jurídica y económica de las partes, porque eso es lo que conlleva toda la regulación de este tipo de acuerdos. Vale, segunda recomendación que le hacemos a un emprendedor, que haga una una autoevaluación muy detallada, que analice circunstancias y características personales, sus actitudes profesionales, su situación económica financiera, si va a tener, ojo con esto que lo hemos visto muchas veces, o no, el apoyo de su familia, planteamientos laborales, si realmente aceptan trabajar en un sistema donde le van a venir impuestas unas reglas del juego, sus objetivos y perspectivas. Voy a hacer aquí un inciso y le voy a dejar la palabra a mi socio, Javier García Manzanedo, porque él es un experto en lo que es el análisis del perfil del franquiciado y él es el que desarrolla en esta fase de este proceso pues el análisis muy concienzudo del perfil del emprendedor. Si nosotros tenemos que buscarle una franquicia a un emprendedor, lo que tenemos que ver es qué habilidades, qué cualidades atesora y qué es lo que realmente se puede ajustar bien a ese perfil. Es igual que un franquiciador, está buscando un franquiciado, pues evidentemente tendrá que detectar si está hablando con una persona que se ajusta a lo que él necesita. Pues al revés es exactamente igual. El franquiciado tiene que buscar la mejor franquicia dentro de esas 1.400 marcas que están operando en España. Son dos piezas de puzzle, tienen que cuadrar. Te dejo unos minutos, Javier, para que tú comentes un poco el tema del perfil del franquiciado. Muchas gracias, Mariano, y buenos días a todos. Bienvenidos por llegar. Bueno, por lo que dice Mariano es cierto, es decir, los datos avalan que la tercera causa de fracaso de los emprendimientos viene por el emprendedor. La primera es la idea, la segunda es la dificultad económica o el quedarse, como comúnmente se conoce, como sin caja, y la tercera es el equipo, es el emprendedor. Por tanto, la franquicia, realmente la idea ya está más que probada, no tiene por qué fracasar. La segunda, las condiciones financieras, hablaremos de ello, pero bueno, se supone que el que va a abrir una franquicia o quiere franquiciarse ya las posee, y si no, bueno, pues creo que hoy tenemos con nosotros al Banco de Santander, que nos hablará sobre ello, cómo financiar estas operaciones. Y la tercera, y yo creo que más importante, desde luego, es si la persona está, dejarme que utilice esta expresión, ¿no? Si la persona está bien cableada para emprender. Eso lo medimos los psicólogos con pruebas psicométricas. Las pruebas psicométricas lo que nos dicen es hasta qué punto la persona pues tiene las capacidades de la apertura mental, responsabilidad, amabilidad, liderazgo, gestión de equipos, orientación al cliente, tolerancia a la frustración, es decir, determinadas dimensiones que nos van a decir si esta persona va a ser adecuada para emprender, si se va a encontrar con problemas a la hora de emprender y si va a necesitar que nosotros le acompañemos durante sus procesos de emprendimiento. Por tanto, y dejo a Mariano la palabra, quiero que os quedéis con estas cifras. La primera es la idea. En el caso de los emprendimientos en franquicia no debería por qué tener más allá de este problema. La segunda es la capacidad financiera y la tercera es el emprendedor. Nosotros en Mundo Franquicia Emprende cubrimos las tres. Cubrimos la idea con contacto con las 1.000 y pico marcas que hay en el sector. Cubrimos todo lo que es la capacidad de financiación a través, como ya comentará Mariano más adelante, de alguna entidad financiera, y cubrimos toda la parte de lo que es la adecuación y ajuste del emprendedor a su negocio. Mariano, gracias por la palabra. Muy bien. Tan importante es seleccionar un buen modelo para el emprendedor como poder analizar muy bien el perfil de ese emprendedor. Yo siempre digo que una de las asignaturas pendientes del sector de la franquicia todavía sigue siendo la nefasta, muy deficiente selección que se realizan de los perfiles. Y aquí siempre vamos a defender la idea de que hay que aplicar criterios profesionales de selección, no simplemente que nos dejemos llevar por la intuición de que estamos ante un emprendedor interesante para nuestra marca, sino que realmente es la persona adecuada. Ahí está muchas veces la propia decisión del empresario franquiciador de conceder o no la franquicia, de saber decir que no, que se nos rechace en una franquicia no es algo
negativo, todo lo contrario. Nos está haciendo un favor. Ese empresario no está viendo que nosotros tengamos el perfil adecuado para poder ser un miembro de la cadena. Seremos un franquiciado excepcional seguramente en alguna otra. Tercer tema, sectores de actividad alternativas de negocio, lo he dicho. Aquí, utilizo los datos del informe de la franquicia en España 2024 de la Asociación Española de la Franquicia. En España estamos operando 1.384 marcas, lo que decía, agrupadas en 33 sectores. Integran más de 78.000 establecimientos, están empleando a 320.000 personas y facturando 27.000 millones de euros. Es un sector de unas dimensiones interesantes y cada vez más crecientes. Todas estas variables, número de redes, número de negocios, facturación, empleo, inversión, crecen año tras año. E incluso en periodos de recesión económica, la franquicia ha mostrado sus propias bondades, ¿no? Es un sistema que reduce mucho los riesgos de crear una nueva empresa y facilita a muchas empresas la posibilidad de crear canales de distribución y venta de una forma muy rápida y muy económica. Por tanto, hay que hacer un buen análisis de los distintos sectores de actividad y las distintas alternativas de negocio que me está planteando el mercado en estos momentos. Cuarto, obtener información. Es lo que decía. El Real Decreto 201, 2010, que desarrolla el artículo 62.3 de la Ley de Ordenación de Comercio Minorista y que definía la franquicia, también reconoce los derechos de información que tiene todo franquiciado. Franquiciado, como decía, pues con una antelación mínima de 20 días, tiene el derecho a recibir un documento informativo, nosotros lo llamamos dossier de información precontractual, en el que se le informe, se le aporte una información que ha de ser veraz y no engañosa. Ojo con esto, porque es un documento importante, es un documento legal, es un documento obligatorio, es un documento que cualquier central franquiciadora debe tener y cualquier emprendedor tiene derecho a obtener, ¿vale? Pues nosotros lo que aconsejamos es que este emprendedor obtenga este dossier y lo analice muy detenidamente. Lo que dice la ley, lo que dice este Real Decreto, estos son los distintos apartados en los que el dossier tiene que pronunciarse, ¿no? Nos tiene que indicar los datos de identificación del franquiciador, la propiedad o la licencia de uso de la marca, es decir, tiene que garantizarme ese empresario que es titular de una marca cuyo derecho de uso me está cediendo con la firma del contrato, hacer una buena descripción general del sector de actividad e incluso dándome datos importantes de su sector, de ese sector, de su situación, de sus tendencias, de sus perspectivas, de su composición. Tiene que facilitar detallada información de la experiencia de la central franquiciadora, desde cuándo está funcionando la empresa, cuáles han sido las etapas de su evolución y no confundamos la evolución de la empresa con la evolución y el desarrollo de la cadena de franquicias. Que una empresa lleve 20 años operando, a lo mejor lleva un año solamente desarrollando su cadena de franquicias. Esto necesitamos saberlo. Lo más importante, punto E de este artículo 3 del Real Decreto. Contenido y características de la franquicia y de su explotación. Aquí me tiene que informar suficientemente de lo que es el sistema de negocio que se me está proponiendo desarrollar y de qué consiste esta actividad, qué saber hacer, qué experiencia tiene adquirida ese franquiciador, en qué términos me va a prestar una asistencia técnica o comercial continua. Tampoco la ley nos dice en qué tiene que asistirle un franquiciador a un franquiciado. Cada empresa es libre de determinar sus planes asistenciales. Son dos: asistencia a la apertura y puesta en marcha de un negocio y lo que es una asistencia continua. Si el contrato dura 5 años, continuamente durante esos 5 años el franquiciador me tiene que estar prestando una asistencia técnica y comercial. La ley deja opcionalidad al empresario de presentar previsiones de negocio a un potencial franquiciado. Previsiones de negocio, me refiero a previsiones de venta y de costes y beneficios. Bueno, nosotros como consultores no entendemos muy bien este tema. Yo creo, siempre hemos creído que el poder tomar decisiones de adquisición de una franquicia tiene que estar basada en conocimientos y en información. Y el poder tener un plan financiero estimado, muy bien hecho, lo más objetivo posible de lo que va a ser esa explotación es lo que a mí me va a llevar a decidir a mi franquiciador conceder la franquicia, a mi franquiciado integrarme como miembro de esa cadena. Sí que le impone la obligación de informar al franquiciado de
la totalidad de la inversión a realizar y el desglose de partidas de esa inversión, ¿vale? En cualquier caso, si se presentasen previsiones, lo que la ley dice es que tienen que estar basadas en experiencias reales o en estudios lo suficientemente fundados para que, bueno, pues puedan ser consideradas como previsiones razonables. Eso también hay que ser muy prudente a la hora de analizar estas cifras, estos datos, porque bueno, aquí puede haber un sesgo informativo por parte del franquiciador que tenemos que eliminar. Es aconsejable que el franquiciado tenga en cuenta esto y que incluso se apoyen profesionales externos para poder hacer un buen estudio financiero, ¿vale? Esto además conecta perfectamente, y hoy lo vamos también a ver, con la posibilidad de obtener financiación para poder cubrir esas inversiones. Luego nuestro equipo del Santander nos comentará. También es importante conocer la estructura y la extensión que tiene la cadena. Tenemos derecho a recibir un listado detallado de todos los establecimientos que componen esa cadena, indicándose cuáles son propios y cuáles son franquiciados. E incluso también tiene el franquiciador la obligación de indicarnos el número de los franquiciados que hayan dejado de pertenecer a la cadena en los 2 últimos años. Esto, lamentablemente, muchos franquiciadores no lo consideran. Bueno, pues que sepa el franquiciado, el emprendedor, que tiene derecho a conocer cuántos franquiciados han dejado de formar parte de la cadena y las razones por las cuales se concluyó este contrato. Este dato es importante por algo que diremos al final, no lo avanzo. Es importante que sepamos cuál es la extensión de la cadena, cuáles son los establecimientos, dónde están, quiénes están al frente y si son franquiciados o si son unidades propias. E incluso siendo franquiciados, a lo mejor pueden ser franquiciados pilotos. Entonces, también es importante saber en qué franquiciados se está apoyando la central franquiciadora para pilotar su actividad. Y último, elementos esenciales del acuerdo de franquicia. Aquí, si estamos hablando de un contrato, evidentemente necesitamos tener ese contrato. Bueno, hay algunos franquiciadores que te lo entregan sin más. Yo creo que es lo suyo para que el emprendedor lo pueda estudiar con su servicio jurídico. Pero hay otros que a lo mejor no entregan su contrato de inicio, pero sí deben entonces incluir en su dossier de información precontractual un importante capítulo donde se le informe al emprendedor, pues eso, de los derechos y obligaciones contractuales que va a suponer la obtención de esa franquicia, condiciones de resolución, condiciones de renovación, bueno, contraprestaciones financieras, pactos exclusivos, bueno, todo lo que va a caracterizar este acuerdo asociativo. Esto es lo que dice la normativa y esto es lo que tenemos que ver reflejado en un documento. Vale, tenemos el documento, vamos a analizarlo. Vamos a analizarlo en 4 frentes. No me voy a tener demasiado a entretener demasiado aquí, pero bueno, si os pongo aquí unos slides. Por supuesto, Víctor, tenéis este material para poder hacérselo llegar a los miembros, a los asistentes, a todas las personas que se hayan inscrito y que a lo mejor no han podido conectarse en la mañana de hoy. Los análisis irán en cuatro apartados: mercado, negocio, franquiciador y contrato. ¿Qué nos interesa analizar en el mercado? Bueno, pues sí, evidentemente a qué público objetivo nos vamos a dirigir y si el mercado que se me va a conceder en exclusiva, generalmente las franquicias te suelen, no siempre, te suelen conceder un espacio exclusivo, pues bueno, es un mercado lo suficientemente amplio y estable. Si no tengo un número suficiente de clientes potenciales, pues evidentemente la zona que me están concediendo es inadecuada, es insuficiente y no voy a rentabilizar mi actividad. Tampoco es positivo si la zona es muy grande porque vamos a generar demanda insatisfecha y vamos a tener un problema con nuestra marca. La asignación del mercado al franquiciado es uno de los puntos clave, los puntos más importantes que hay que analizar a la hora de estudiar una operación de franquicia. ¿Cómo determina ese franquiciador esa zona exclusiva? Es importante saber cómo la determina. Que no la determine arbitrariamente, sino que se base en datos estadísticos del mercado, qué plataformas de información geográfica está utilizando, que sepamos en qué términos en qué información se está basando el franquiciador para decirnos este es tu mercado, en el mercado en el que tú vas a poder desarrollar en exclusiva la unidad de negocio franquiciado. Desde el punto de vista del franquiciador, bueno, pues todo lo que podamos estudiar de esa empresa es poco. Su estructura, su solvencia, la experiencia, cómo identifica el saber hacer, es decir, si tiene manuales o no los tiene, qué procesos de formación, de transmisión de ese saber hacer ha previsto el franquiciador, si realmente ese saber hacer tiene valor, si no me está aportando nada nuevo, nada que me genere un mayor valor competitivo, pues evidentemente el saber hacer
no sirve para nada. Hay sentencias que sancionan de una forma importante la ausencia de manuales, pero también la falta de sustancialidad de los conocimientos técnicos que se transmiten con esos manuales. Si estamos hablando de un modelo que se puede reproducir o no, hay veces que nos encontramos franquicias que, caramba, es muy difícil reproducirlas. No sé, por el perfil del empresario que está al frente es muy difícil que yo tenga esas cualidades. Eso todo lo tenemos que estudiar. Planes de asistencia, programas de formación, ¿cómo me van a controlar? La legislación reconoce la capacidad de control que tiene el franquiciador sobre la calidad de gestión del franquiciado. Bien, dejémonos controlar porque esa es la base de todo. No me pueden asistir, no me pueden ayudar si no saben dónde lo estoy haciendo mal o qué problemas estoy teniendo. Para mí el control es quizá lo más importante que tiene que garantizar el franquiciador al franquiciado. Pero un control no fiscalizador, sino un control de cooperación empresarial para poder conseguir mejores resultados y optimizar la gestión de ese punto de negocio. ¿Cómo va? También importante, ¿qué está haciendo el franquiciador o qué prevé hacer para que ese modelo de negocio se vaya actualizando, vaya evolucionando, no esté anclado, no esté estático, ¿vale? Que se vaya adaptando a las tendencias del mercado? Todo lo que podemos estudiar de ese franquiciador es importante que lo realicemos. De respecto al negocio, ¿qué recursos financieros me hacen falta? ¿Recursos humanos? ¿Qué grado de especialización comercial requiere? Si es un modelo de negocio original, si es competitivo, o sea, si es rentable, si, no sé, ¿qué economías de escala me va a generar? Huyamos de negocios que tienen una oferta excesivamente amplia. Busquemos más bien una oferta homogénea y especializada, algo que nos diferencie, algo innovador, algo, no sé, que constituya un verdadero activo estratégico. ¿Qué cualificación profesional requiero yo o mi equipo, el equipo que tengo que incorporar en mi punto de venta? Temas de imagen, temas de autonomía empresarial. Autonomía empresarial es porque yo soy propietario de mi negocio, soy un empresario jurídica y económicamente independiente y soy libremente competente. Nada de lo que yo decida en mi negocio puede contar con la desautorización del franquiciador, salvo que conlleve una no observación de las reglas de juego. Hay que tener mucho cuidado que el franquiciador no supere determinadas líneas rojas, que nos deje tomar decisiones en nuestros negocios, porque si no, entonces será un responsable subsidiario de lo que ahí ocurra. Y esto también es importante que el franquiciador y franquiciado lo conozcan, ¿vale? Bueno, aspectos a que tener en cuenta del modelo de negocio. Respecto al contrato, por favor, también que el emprendedor se ponga en manos de un profesional, un jurista experto en materia de franquicias. Nosotros somos consultores, sabemos lo que es un contrato, sabemos lo que tiene que aparecer ahí y lo que no, sabemos cuando detectamos una cláusula abusiva, un riesgo, perfecto. Pero si es muy interesante que el emprendedor contemple la necesidad de ponerse en manos de un abogado profesional que analice muy detenidamente el contrato, ¿no? Bueno, pues si se adapta a la normativa, si plantea un equilibrio entre las dos empresas, no puede ser una relación desequilibrada. Si hay un equilibrio en ganancias, si son socios en beneficios, ¿vale? El contrato es muy disciplinado, ¿vale? También el empresario emprendedor debe entender que va a haber unas reglas de juego que las tiene que respetar. Siendo un empresario independiente, debe respetar esas reglas, que no están puestas por capricho, están puestas porque basándonos en esas formas de hacer las cosas funcionan y el negocio es de éxito. Consecuencias de resolución, la duración, es importante ver si dentro del contrato de franquicia amortizo mis inversiones y tengo tiempo suficiente para poder rentabilizarlas, o si por el contrario, antes de que cuando ese contrato termine todavía no he conseguido obtener una rentabilidad adecuada. Ojo, me la dan por un tiempo, 5, 6, 8, 10 años. ¿Qué pasa después? ¿Qué planteamientos de continuidad ofrece este contrato? Bueno, temas que hay que analizar en el documento. Antes dije que teníamos derecho a obtener una lista de franquiciados. ¿Por qué? Por esto. Porque es importante constatar la veracidad de la información que se me está facilitando. Y nada mejor que preguntar, hablar, consultar, tratar con otros miembros de la cadena y que seamos nosotros los que libremente los seleccionemos. Que hablemos con franquiciados de la marca es importante y los selecciono yo. No los que me imponga el franquiciador, que también a lo mejor pues puede también ahí tener un cierto sesgo informativo.
sesgo informativo. Hablar con profesionales de la actividad también que sean ajenos a la cadena, ¿vale? Con asesores, consultores, es decir, hablemos, intentemos obtener información más allá de la que nos aporta el franquiciador y que tiene la obligación de aportarnos, ¿vale? Ahí podemos conocer cosas como la calidad del equipo y estructuras directivas de esa central de franquicias, qué grado de fluidez de comunicación existe, si hay un plan de visitas, si hay un seguimiento y un control de la gestión, qué hacen, cómo me controlan, qué indicadores, qué checklists se hacen sobre el establecimiento, sobre la propia actividad, qué apoyo voy a recibir en la resolución de problemas que se puedan plantear, o sea, si me dejan solo, si me dejan tirados, o si están muy encima, me van a ayudar en todo, si me van a dejar participar en la adopción de ciertas decisiones relevantes para el conjunto de la cadena, lo que nosotros llamamos animación de la red. Bueno, seguramente que los propios franquiciados de la cadena, pero también consultores, juristas, especialistas, medios de comunicación, asociaciones, nos pueden aportar una información adicional de un gran valor. Y es importante que el emprendedor tome esto con calma, que no tenga prisas, tampoco pausa, estamos hablando de negocios. Si el análisis nos lleva a la parálisis, nunca haremos nada. Pero sí es importante no tomar decisiones de una forma alocada y que por lo menos recopilemos amplia y detallada información para poder adoptar las mejores decisiones, ¿no? Que sin duda serán las mejores para ese emprendedor. Se está jugando su dinero, se está jugando su tiempo, se está jugando su prestigio profesional, pero también para la central franquiciadora, ¿no? A nadie quiere tener franquiciados que sean inadecuados y que el negocio vaya a funcionar mal. Bueno, lo dejo aquí. Eran unos slides para poder dejar unas nociones básicas sobre las que podamos debatir. Bien, mi agradecimiento también al Banco Santander y la Asociación Española de la Franquicia, entidades con quienes también organizamos este evento de AEM. Bien, yo como consultores en franquicia y después de 25 años operando con el despacho y haber asesorado a miles y miles de personas, lo que siempre le aconsejamos en primer lugar es que se informen de las peculiaridades del sistema. Es un sistema de negocio, es un sistema asociativo, no es un negocio en sí mismo. La franquicia la están empleando como fórmula de expansión empresarial más de en torno a las 1.400 marcas, luego lo veremos, que nosotros clasificamos en 33 sectores de actividad y estos 33 sectores de actividad se vienen en 132 subsectores de actividad. Y es realmente impresionante el elenco de sectores que están empleando el sistema de franquicia. Lo primero que le aconsejamos a un emprendedor es que se entere muy bien de las peculiaridades del sistema. ¿Qué ventajas conllevan este tipo de acuerdo, pero también qué posibles inconvenientes? No hay nada perfecto en la vida y la franquicia tampoco lo es. Sí reduce sensiblemente el riesgo inherente a la creación de todo nuevo negocio, pero evidentemente no es un sistema perfecto. Hay pros y hay contras, y eso es importante que el emprendedor los tenga muy en cuenta. Es nuestro consejo que haga un buen análisis de la situación actual del sector. Hoy, por ejemplo, a través de nuestra Asociación Española de la Franquicia, se puede obtener muchos estudios muy bien hechos, estudios muy completos, que nos permite una visión 360 del sector. Es un sector regulado a nivel nacional, pero también, estando en España, en el ámbito comunitario. Bueno, pues es importante que conozcamos bien cómo están regulados este tipo de acuerdos y qué derechos nos reconoce la normativa como potenciales franquiciados. Franquiciado, a mí no me gusta decirlo, pero hay quien lo reconoce como la parte débil del contrato y está protegido. Bueno, pues esa protección del franquiciado se manifiesta en la normativa que regula este tipo de acuerdos y es importante que el emprendedor lo conozca. Por ejemplo, la normativa reconoce su derecho a obtener una información por escrito con una cierta antelación de unos 20 días antes de que se firme ningún documento precontractual, contractual o que se realice cualquier tipo de desembolso económico. Ese emprendedor tiene derecho a obtener una información escrita. Lo vamos a ver a lo largo de la ponencia. ¿Y qué obligaciones operativas y financieras nos va a plantear la franquicia?
me van a dar una marca, me van a dar una asistencia, me van a dar una formación, pero ¿qué obligaciones me va a suponer? Y lo que decía, que podamos analizar muy detenidamente todo lo que se está moviendo actualmente en la franquicia, que es mucho y bastante bueno. Por tanto, primera recomendación, conocer muy a fondo las peculiaridades del sistema. En España tenemos un Real Decreto 201-2010 que desarrolla el artículo 65 de la Ley de Ordenación de Comercio Minorista, en el que encontramos la definición de la franquicia. Bueno, pues este es el texto legal exacto que dice este Real Decreto. Pues es un acuerdo entre dos partes, ¿no? Entre un franquiciador y un franquiciado, empresarios jurídica y económicamente independientes. El primero va a ceder los derechos de uso de su marca y le va a transmitir al franquiciado unos conocimientos técnicos a través de programas de formación, a través de cualquier medio adecuado para ello. Y también le va a prestar una asistencia técnica y comercial continua, ¿vale? Si se requiere que este empresario tenga suficiente experiencia en lo que es la explotación del negocio. La legislación no nos dice ni con cuántos negocios hay que haber explotado la actividad ni durante cuánto tiempo. No, afortunadamente el legislador no se pronuncia en ese sentido. Habla de el empresario franquiciador tiene que haber experimentado con suficiente éxito y durante, bueno, pues con tener una suficiente experiencia su actividad para poder comercializar determinados tipos de productos o servicios que ya venga comercializando. Es importante saber los 3 requisitos que la normativa establece para poder definir el acuerdo como una franquicia. Son 3. Los resumo. Cesión de derechos de uso de una marca, transmisión de conocimientos técnicos de ese saber hacer y la prestación de una asistencia técnica y comercial. Lo primero, evidentemente, requiere que la empresa, para poder ceder el derecho de uso de una marca, le obligue a tener una marca que esté correctamente registrada. Ojo con esto, que muchas franquicias no tienen convenientemente bien registradas sus marcas y eso evidentemente conlleva la nulidad de los contratos. La comunicación de ese saber hacer conlleva evidentemente el hecho de que ese empresario tenga esa experiencia. Si una experimentación exitosa de un negocio, la franquicia no tiene lugar. Y la prestación de una asistencia técnica y comercial. Esto requiere que esa empresa tenga una organización al servicio de su red, al servicio de su cadena. Un franquiciado siempre en una cadena es para recibir esa marca, esa formación y esa asistencia. Sin esos 3 requisitos, el acuerdo no puede ser reconocido como un acuerdo de franquicia. Bueno, pues quedémonos con esa idea. Acuerdo asociativo no deja de ser un contrato entre 2 empresas jurídicas y económicamente independientes, franquiciador-franquiciado. Uno es el que tiene el saber hacer, el que ha creado el modelo de negocio, el que lo ha experimentado con éxito, el que tiene esos conocimientos técnicos y el que tiene esa organización asistencial y de control de la gestión que va a hacer el otro empresario, el franquiciado, que a cambio de todo esto, pues tendrá que hacer frente a una contraprestación financiera. Pueden ser derechos de entrada, pueden ser royalties, puede ser, no sé, cualquier tipo de canon, no sé, cualquier tipo de obligación financiera que la franquicia pueda plantear. Lo que quiero es que quede clara la idea de la independencia jurídica y económica de las partes, porque eso es lo que conlleva toda la regulación de este tipo de acuerdos. Vale, segunda recomendación que le hacemos a un emprendedor, que haga una autoevaluación muy detallada, que analice circunstancias y características personales, sus actitudes profesionales, su situación económica financiera, si va a tener, ojo con esto que lo hemos visto muchas veces, o no, el apoyo de su familia, planteamientos laborales, si realmente aceptan trabajar en un sistema donde le van a venir impuestas unas reglas del juego, sus objetivos y perspectivas. Voy a hacer aquí un inciso y le voy a dejar la palabra a mi socio Javier García Manzanedo, porque él es un experto en lo que es el análisis del perfil del franquiciado y él es el que desarrolla en esta fase de este proceso pues el análisis muy concienzudo del perfil del emprendedor. Si nosotros tenemos que buscarle una franquicia a un emprendedor, lo que tenemos que ver es qué habilidades, qué cualidades atesora y qué es lo que realmente se puede ajustar bien a ese perfil. Es igual que un franquiciador, está buscando un franquiciado, pues evidentemente tendrá que detectar si está hablando con una persona que se ajusta a lo que él necesita. Pues al revés es exactamente igual. El franquiciado tiene que buscar la mejor franquicia dentro de esas 1.400 marcas que están operando en España. Son 2 piezas de puzzle, tienen que cuadrar. Te dejo unos minutos, Javier, para que tú
comentes un poco el tema del perfil del franquiciado. Muchas gracias, Mariano, y buenos días a todos. Bienvenidos por llegar. Bueno, por lo que dice Mariano es cierto, es decir, los datos avalan que la tercera causa de fracaso de los emprendimientos viene por el emprendedor. La primera es la idea, la segunda es la dificultad económica o el quedarse, como comúnmente se conoce, como sin caja, y la tercera es el equipo, es el emprendedor. Por tanto, la franquicia, realmente la idea ya está más que probada, no tiene por qué fracasar. La segunda, las condiciones financieras, hablaremos de ello, pero bueno, se supone que el que va a abrir una franquicia o quiere franquiciarse ya las posee, y si no, bueno, pues creo que hoy tenemos con nosotros al Banco de Santander, que nos hablará sobre ello, cómo financiar estas operaciones. Y la tercera, y yo creo que más importante, desde luego, es si la persona está, dejarme que utilice esta expresión, ¿no? Si la persona está bien cableada para emprender. Eso lo medimos los psicólogos con pruebas psicométricas. Las pruebas psicométricas lo que nos dicen es hasta qué punto la persona pues tiene las capacidades de la apertura mental, responsabilidad, amabilidad, liderazgo, gestión de equipos, orientación al cliente, tolerancia a la frustración, es decir, determinadas dimensiones que nos van a decir si esta persona va a ser adecuada para emprender, si se va a encontrar con problemas a la hora de emprender y si va a necesitar que nosotros le acompañemos durante sus procesos de emprendimiento. Por tanto, y dejo a Mariano la palabra, quiero que os quedéis con estas cifras. La primera es la idea. En el caso de los emprendimientos en franquicia no debería por qué tener más allá de este problema. La segunda es la capacidad financiera y la tercera es el emprendedor. Nosotros en Mundo Franquicia Emprende cubrimos las tres. Cubrimos la idea con contacto con las 1000 y pico marcas que hay en el sector. Cubrimos todo lo que es la capacidad de financiación a través, como ya comentará Mariano más adelante, de alguna entidad financiera, y cubrimos toda la parte de lo que es la adecuación y ajuste del emprendedor a su negocio. Mariano, gracias por la palabra. Muy bien. Tan importante es seleccionar un buen modelo para el emprendedor como poder analizar muy bien el perfil de ese emprendedor. Yo siempre digo que una de las asignaturas pendientes del sector de la franquicia todavía sigue siendo la nefasta, muy deficiente selección que se realizan de los perfiles. Y aquí siempre vamos a defender la idea de que hay que aplicar criterios profesionales de selección, no simplemente que nos dejemos llevar por la intuición de que estamos ante un emprendedor interesante para nuestra marca, sino que realmente es la persona adecuada. Ahí está muchas veces la propia decisión del empresario franquiciador de conceder o no la franquicia, de saber decir que no, que se nos rechace en una franquicia no es algo negativo, todo lo contrario, nos está haciendo un favor. Ese empresario no está viendo que nosotros tengamos el perfil adecuado para poder ser un miembro de la cadena. Seremos un franquiciado excepcional seguramente en alguna otra. Tercer tema, sectores de actividad alternativas de negocio, lo he dicho. Aquí, utilizo los datos del informe de la franquicia en España 2024 de la Asociación Española de la Franquicia. En España están operando 1.384 marcas, lo que decía, agrupadas en 33 sectores. Integran más de 78.000 establecimientos, están empleando a 320.000 personas y facturando 27.000 millones de euros. Es un sector de unas dimensiones interesantes y cada vez más crecientes. Todas estas variables, número de redes, número de negocios, facturación, empleo, inversión, crecen año tras año. E incluso en periodos de recesión económica, la franquicia ha mostrado sus propias bondades, ¿no? Es un sistema que reduce mucho los riesgos de crear una nueva empresa y facilita a muchas empresas la posibilidad de crear canales de distribución y venta de una forma muy rápida y muy económica. Por tanto, hay que hacer un buen análisis de los distintos sectores de actividad y las distintas alternativas de negocio que me está planteando el mercado en estos momentos. Cuarto, obtener información. Es lo que decía. El Real Decreto 201, 2010, que desarrolla el artículo 62.3 de la Ley de Ordenación de Comercio Minorista y que definía la franquicia, también reconoce los derechos de información que tiene todo franquiciado. Franquiciado, como decía, pues con una antelación mínima de 20 días, tiene el derecho a recibir un documento informativo, nosotros lo llamamos dossier de información precontractual, en el que se le informe, se le aporte una información que ha de ser veraz y no engañosa. Ojo con esto, porque es un documento importante, es un documento legal, es un documento obligatorio, es un documento que cualquier central franquiciadora debe tener y cualquier emprendedor
tiene derecho a obtener, ¿vale? Pues nosotros lo que aconsejamos es que este emprendedor obtenga este dossier y lo analice muy detenidamente. Lo que dice la ley, lo que dice este Real Decreto, estos son los distintos apartados en los que el dossier tiene que pronunciarse, ¿no? Nos tiene que indicar los datos de identificación del franquiciador, la propiedad o la licencia de uso de la marca, es decir, tiene que garantizarme ese empresario que es titular de una marca cuyo derecho de uso me está cediendo con la firma del contrato, hacer una buena descripción general del sector de actividad e incluso dándome datos importantes de su sector, de ese sector, de su situación, de sus tendencias, de sus perspectivas, de su composición. Tiene que facilitar detallada información de la experiencia de la central franquiciadora, desde cuándo está funcionando la empresa, cuáles han sido las etapas de su evolución y no confundamos la evolución de la empresa con la evolución y el desarrollo de la cadena de franquicias. Que una empresa lleve 20 años operando, a lo mejor lleva 1 año solamente desarrollando su cadena de franquicias. Esto necesitamos saberlo. Lo más importante, punto E de este artículo 3 del Real Decreto. Contenido y características de la franquicia y de su explotación. Aquí me tiene que informar suficientemente de lo que es el sistema de negocio que se me está proponiendo desarrollar y de qué consiste esta actividad, qué saber hacer, qué experiencia tiene adquirida ese franquiciador, en qué términos me va a prestar una asistencia técnica o comercial continua. Tampoco la ley nos dice en qué tiene que asistirle un franquiciador a un franquiciado. Cada empresa es libre de determinar sus planes asistenciales. Son 2. Asistencia a la apertura y puesta en marcha de un negocio y lo que es una asistencia continua. Si el contrato dura 5 años, continuamente durante esos 5 años el franquiciador me tiene que estar prestando una asistencia técnica y comercial. La ley deja opcionalidad al empresario de presentar previsiones de negocio a un potencial franquiciado. Previsiones de negocio, me refiero a previsiones de venta y de costes y beneficios. Bueno, nosotros como consultores no entendemos muy bien este tema. Yo creo, siempre hemos creído que el poder tomar decisiones de adquisición de una franquicia tiene que estar basada en, bueno, pues en conocimientos y en información. Y el poder tener un plan financiero estimado, muy bien hecho, lo más objetivo posible de lo que va a ser esa explotación es lo que a mí me va a llevar a decidir a mi franquiciador conceder la franquicia, a mi franquiciado integrarme como miembro de esa cadena. Sí que le impone la obligación de informar al franquiciado de la totalidad de la inversión a realizar y el desglose de partidas de esa inversión, ¿vale? En cualquier caso, si se presentasen previsiones, lo que la ley dice es que tienen que estar basadas en experiencias reales o en estudios lo suficientemente fundados para que, bueno, pues puedan ser consideradas como previsiones razonables. Eso también hay que ser muy prudente a la hora de analizar estas cifras, estos datos, porque bueno, aquí puede haber un sesgo informativo por parte del franquiciador que tenemos que eliminar. Es aconsejable que el franquiciado tenga en cuenta esto y que incluso se apoyen profesionales externos para poder hacer un buen estudio financiero, ¿vale? Esto además conecta perfectamente, y hoy lo vamos también a ver, con la posibilidad de obtener financiación para poder cubrir esas inversiones. Luego nuestro equipo del Santander nos comentará. También es importante conocer la estructura y la extensión que tiene la cadena. Tenemos derecho a recibir un listado detallado de todos los establecimientos que componen esa cadena, indicándose cuáles son propios y cuáles son franquiciados. E incluso también tiene el franquiciador la obligación de indicarnos el número de los franquiciados que hayan dejado de pertenecer a la cadena en los 2 últimos años. Esto, lamentablemente, muchos franquiciadores no lo consideran. Bueno, pues que sepa el franquiciado, el emprendedor, que tiene derecho a conocer cuántos franquiciados han dejado de formar parte de la cadena y las razones por las cuales se concluyó este contrato. Este dato es importante por algo que diremos al final, no lo avanzo. Es importante que sepamos cuál es la extensión de la cadena, cuáles son los establecimientos, dónde están, quiénes están al frente y si son franquiciados o si son unidades propias. E incluso siendo franquiciados, a lo mejor pueden ser franquiciados pilotos. Entonces, también es importante saber en qué franquiciados se está apoyando la central franquiciadora para pilotar su actividad. Y último, elementos esenciales del acuerdo de franquicia. Aquí
Si estamos hablando de un contrato, evidentemente necesitamos tener ese contrato. Bueno, hay algunos franquiciadores que te lo entregan sin más. Yo creo que es lo suyo para que el emprendedor lo pueda estudiar con su servicio jurídico. Pero hay otros que a lo mejor no entregan su contrato de inicio, pero sí deben entonces incluir en su dossier de información precontractual un importante capítulo donde se le informe al emprendedor, pues eso, de los derechos y obligaciones contractuales que va a suponer la obtención de esa franquicia, condiciones de resolución, condiciones de renovación, bueno, contraprestaciones financieras, pactos exclusivos, bueno, todo lo que va a caracterizar este acuerdo asociativo. Esto es lo que dice la normativa y esto es lo que tenemos que ver reflejado en un documento. Vale, tenemos el documento, vamos a analizarlo. Vamos a analizarlo en 4 frentes. No me voy a tener demasiado a entretener demasiado aquí, pero bueno, sí os pongo aquí unos slides. Por supuesto, Víctor, tenéis este material para poder hacérselo llegar a los miembros, a los asistentes, a todas las personas que se hayan inscrito y que a lo mejor no han podido conectarse en la mañana de hoy. Los Eso es. análisis irán en cuatro apartados: mercado, negocio, franquiciador y contrato. ¿Qué nos interesa analizar en el mercado? Bueno, pues sí, evidentemente, a qué público objetivo nos vamos a dirigir y si el mercado que se me va a conceder en exclusiva, generalmente las franquicias te suelen, no siempre, te suelen conceder un espacio exclusivo, pues bueno, es un mercado lo suficientemente amplio y estable. Si no tengo un número suficiente de clientes potenciales, pues evidentemente la zona que me están concediendo es inadecuada, es insuficiente y no voy a rentabilizar mi actividad. Tampoco es positivo si la zona es muy grande porque vamos a generar demanda insatisfecha y vamos a tener un problema con nuestra marca. La asignación del mercado al franquiciado es uno de los puntos clave, los puntos más importantes que hay que analizar a la hora de estudiar una operación de franquicia. ¿Cómo determina ese franquiciador esa zona exclusiva? Es importante saber cómo la determina. Que no la determine arbitrariamente, sino que se base en datos estadísticos de mercado, qué plataformas de información geográfica está utilizando, que sepamos en qué términos en qué información se está basando el franquiciador para decirnos este es tu mercado, en el mercado en el que tú vas a poder desarrollar en exclusiva la unidad de negocio franquiciado. Desde el punto de vista del franquiciador, bueno, pues todo lo que podamos estudiar de esa empresa es poco. Su estructura, su solvencia, la experiencia, cómo identifica el saber hacer, es decir, si tiene manuales o no los tiene, qué procesos de formación, de transmisión de ese saber hacer ha previsto el franquiciador, si realmente ese saber hacer tiene valor, si no me está aportando nada nuevo, nada que me genere un mayor valor competitivo, pues evidentemente el saber hacer no sirve para nada. Hay sentencias que sancionan de una forma importante la ausencia de manuales, pero también la falta de sustancialidad de los conocimientos técnicos que se transmiten con esos manuales. Si estamos hablando de un modelo que se puede reproducir o no, hay veces que nos encontramos franquicias que, caramba, es muy difícil reproducirlas. No sé, por el perfil del empresario que está al frente, es muy difícil que yo tenga esas cualidades. Eso todo lo tenemos que estudiar. Planes de asistencia, programas de formación, ¿cómo me van a controlar? La legislación reconoce la capacidad de control que tiene el franquiciador sobre la calidad de gestión del franquiciado. Bien, dejémonos controlar porque esa es la base de todo. No me pueden asistir, no me pueden ayudar si no saben dónde lo estoy haciendo mal o qué problemas estoy teniendo. Para mí el control es quizá lo más importante que tiene que garantizar el franquiciador al franquiciado. Pero un control no fiscalizador, sino un control de cooperación empresarial para poder conseguir mejores resultados y optimizar la gestión de ese punto de negocio. ¿Cómo va? También importante, ¿qué está haciendo el franquiciador o qué prevé hacer para que ese modelo de negocio se vaya actualizando, vaya evolucionando, no esté anclado, no esté estático, ¿vale? Que se vaya adaptando a las tendencias del mercado? Todo lo que podemos estudiar de ese franquiciador es importante que lo realicemos. De respecto al negocio, ¿qué recursos financieros me hacen falta? ¿Recursos humanos? ¿Qué grado de especialización comercial requiere? Si es un modelo de negocio original, si es competitivo, o sea, si es rentable, no sé, ¿qué economías de escala me va a generar? Huyamos de negocios que tienen una oferta excesivamente amplia. Busquemos más bien una oferta homogénea y especializada, algo que nos diferencie, algo innovador, algo, no sé, que constituya un verdadero activo estratégico. ¿Qué cualificación profesional requiero yo o mi equipo, el equipo que tengo que incorporar en mi punto de venta? Temas de imagen, temas de autonomía empresarial.
Autonomía empresarial es porque yo soy propietario de mi negocio, soy un empresario jurídica y económicamente independiente y soy libremente competente. Nada de lo que yo decida en mi negocio puede contar con la desautorización del franquiciador, salvo que conlleve una no observación de las reglas de juego. Hay que tener mucho cuidado que el franquiciador no supere determinadas líneas rojas, que nos deje tomar decisiones en nuestros negocios, porque si no, entonces será un responsable subsidiario de lo que ahí ocurra. Y esto también es importante que el franquiciador y franquiciado lo conozcan, ¿vale? Bueno, aspectos a que tener en cuenta del modelo de negocio. Respecto al contrato, por favor, también que el emprendedor se ponga en manos de un profesional, un jurista experto en materia de franquicias. Nosotros somos consultores, sabemos lo que es un contrato, sabemos lo que tiene que aparecer ahí y lo que no. Sabemos cuando detectamos una cláusula abusiva, un riesgo, perfecto. Pero si es muy interesante que el emprendedor contemple la necesidad de ponerse en manos de un abogado profesional que analice muy detenidamente el contrato, ¿no? Bueno, pues si se adapta a la normativa, si plantea un equilibrio entre las dos empresas, no puede ser una relación desequilibrada. Si hay un equilibrio en ganancias, si son socios en beneficios, ¿vale? El contrato es muy disciplinado, ¿vale? También el empresario emprendedor debe entender que va a haber unas reglas de juego que las tiene que respetar. Siendo un empresario independiente, debe respetar esas reglas, que no están puestas por capricho, están puestas porque basándonos en esas formas de hacer las cosas funcionan y el negocio es de éxito. Consecuencias de resolución, la duración, es importante ver si dentro del contrato de franquicia amortizo mis inversiones y tengo tiempo suficiente para poder rentabilizarlas. O si por el contrario, antes de que cuando ese contrato termine, todavía no he conseguido obtener una rentabilidad adecuada. Ojo, me la dan por un tiempo, 5, 6, 8, 10 años. ¿Qué pasa después? ¿Qué planteamientos de continuidad ofrece este contrato? Bueno, temas que hay que analizar en el documento. Antes dije que teníamos derecho a obtener una lista de franquiciados. ¿Por qué? Por esto. Porque es importante constatar la veracidad de la información que se me está facilitando. Y nada mejor que preguntar, hablar, consultar, tratar con otros miembros de la cadena y que seamos nosotros los que libremente los seleccionemos. Que hablemos con franquiciados de la marca es importante y los selecciono yo. No los que me imponga el franquiciador, que también a lo mejor pues puede también ahí tener un cierto sesgo informativo. Hablar con profesionales de la actividad también que sean ajenos a la cadena, ¿vale? Con asesores, consultores, es decir, hablemos, intentemos obtener información más allá de la que nos aporta el franquiciador y que tiene la obligación de aportarnos, ¿vale? Ahí podemos conocer cosas como la calidad del equipo y estructuras directivas de esa central de franquicias, qué grado de fluidez de comunicación existe, si hay un plan de visitas, si hay un seguimiento y un control de la gestión, qué hacen, cómo me controlan, qué indicadores, qué checklists se hacen sobre el establecimiento, sobre la propia actividad, qué apoyo voy a recibir en la resolución de problemas que se puedan plantear, o sea, si me dejan solo, si me dejan tirados, o si están muy encima, me van a ayudar en todo, si me van a dejar participar en la adopción de ciertas decisiones relevantes para el conjunto de la cadena, lo que nosotros llamamos animación de la red. Bueno, seguramente que los propios franquiciados de la cadena, pero también consultores, juristas, especialistas, medios de comunicación, asociaciones, nos pueden aportar una información adicional de un gran valor. Y es importante que el emprendedor tome esto con calma, que no tenga prisas, tampoco pausa, estamos hablando de negocios. Si el análisis nos lleva a la parálisis, nunca haremos nada. Pero sí es importante no tomar decisiones de una forma alocada y que por lo menos recopilemos amplia y detallada información para poder adoptar las mejores decisiones, ¿no? Que sin duda serán las mejores para ese emprendedor. Se está jugando su dinero, se está jugando su tiempo, se está jugando su prestigio profesional, pero también para la central franquiciadora, ¿no? A nadie quiere tener franquiciados que sean inadecuados y que el negocio vaya a funcionar mal. Bueno, lo dejo aquí. Eran unos slides para poder dejar unas nociones básicas sobre las que podamos
sobre las que podamos debatir. Javier García Manzanedo. Oye, muy interesante, Mariano, todos los datos técnicos que nos has dado un poco en relación a por dónde, ¿no? El mundo de la franquicia, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿verdad? Mundo franquicia, que es la marca, ¿no? En la cual tú desarrollas ya hace más de, bueno, con una experiencia, ¿no? De más de 25 años, pero sí es cierto que nos has dado una visión muy importante e interesante para todos aquellos que no conocemos o que conocemos menos esa parte de la franquicia, pero yo me quiero también apoyar en Javier García Manzanedo porque también hablaba, bueno, pues en el momento que le has dado tú la palabra decía una cosa muy, muy importante, ¿no? Que es quizás esa parte más psicológica del individuo, ¿no? El cómo, consecuencia un poco de los datos que ya tenemos, cómo afrontamos, cómo analizamos esos datos y consecuencia de ello elegimos, ¿no? La mejor opción a la hora de potenciar nuestro emprendimiento, ¿no? En el sistema o en el modelo de franquicia, Javier. Muchas gracias, Víctor. Tú ya me conoces desde hace tiempo, ¿verdad? Y tú sabes que yo abogo por una sociedad más rica y por una sociedad próspera y con oportunidades. Y bueno, pues los que nos están escuchando bien lo saben. España es lo que es y está como está. Entonces, bueno, lógicamente el emprendimiento como tal, pues es una vía de autoempleo, si lo queréis llamar así, es una vía de conseguir determinados resultados financieros, es decir, de conseguir llevar dinero a casa, ¿no? Los datos son terribles. Fijaros, el 58% de los parados en España tienen por encima de 45 años. 45 años, cuando la edad media estamos hablando de una esperanza de vida de 80. Es decir, de los 45 años estamos en paro, ¿no? En diciembre del 24, casi 1 millón de mujeres por encima de 45 años estaban en el paro, ¿vale? Entonces, bueno, pues sociológicamente nos estamos dando cuenta que hay una realidad en la cual para acceder a un puesto de trabajo es realmente complejo volver al mundo, vamos a llamarlo IBEX, ¿no? Al mundo de la cuenta ajena. Entonces, el mundo de la cuenta propia o del trabajo por cuenta propia, pues puede ser una alternativa. Y aquí tenemos 3 opciones fundamentales, que es por lo que creamos Mundo Franquicia Emprende. Tenemos la opción que parece que está más de moda, que es la opción de las startups. Entonces, esto como que es una realidad social. No, los números también son tozudos, la realidad es tozuda, Víctor, como tú bien sabes, ¿no? 9 de cada 10 fracasan en los 5 primeros años de vida. 9 de cada 10, el 90% pierde todo el dinero. Bueno, pues es una lástima, ¿no? Invertir 5 años de vida para perder el dinero que otros te han dado y sobre todo no llevar a cabo tu sueño, ¿no? Podemos ir a las microempresas, es decir, crear una zapatería o abrir una fontanería o un bar, etcétera, ¿no? Bueno, pues ahí estamos algo más, ¿no? Un 40% fracasan en los 5 primeros años de vida con todo lo que conlleva de financiación, de crear un modelo. La franquicia, realmente estamos hablando de que 9 de cada 10 llegan a los 5 primeros años de vida. Y esto ya es un dato. Ya es un dato para un determinado público que no tiene por qué ser todo. Es decir, el emprendedor que quiera crear una tecnológica, pues no voy a dar nombres, ¿no? Pues oye, adelante. Sabes el riesgo con el que cuentas, sabes las dificultades de financiación y aquí están nuestros señores banqueros que nos lo dirán para que un banco te financie una operación de una startup, cuando no es así para una franquicia, como digo, ¿no? Pero es que luego todavía hay más datos, ¿no? Si vamos a tasas de retorno de la inversión del emprendedor, pues nos encontramos que las franquicias suelen tener una inversión media de no hablo de abrir un Burger King, pero una inversión media de 75.000, 80.000, 100.000 euros. Y nos permiten unas tasas una tasa interna de retorno de aproximadamente entre el 15 y el 20% los 2 primeros años. Tú el otro día hablábamos en tu programa al que amablemente me invitaste sobre una cadena en concreto de deportes que es Fit20, que está dando en el 5.º año de apertura un 50% de EBITDA. 50% de EBITDA. Quiero que hay que verlo no tanto como algo más allá de lo que es puramente una inversión, sino como lo que es la posibilidad incluso del autoempleo o incluso invertir en la apertura, ¿no? ¿Dónde están los principales problemas que nos encontramos? Pues un poco como os decía antes, ¿no? El emprendedor al final es la clave de todo esto. Entonces, apuntando un poco lo que decía Mariano, la selección que nosotros hacemos desde Mundo Franquicia Emprende, lo que tratamos de garantizar primero al franquiciador que va a ceder su marca es que es el mejor franquiciado que exista, y sobre todo al franquiciado asegurarle que no va a fracasar, que va a estar entre ese 9 de cada 10, ¿no? ¿Para qué vemos nosotros muy viable este modelo de negocio? Pues mira, principalmente las mujeres representan casi el 40% de franquiciadas en las entidades franquiciadoras, el 40%.
Pero los datos, como te decía antes, están ahí. Es decir, si casi el 60% de los parados tienen por encima de 45 años y las tasas de probabilidad de reingresar al mundo laboral por encima de 45 años es muy baja, fijaros un dato, se ha duplicado en los últimos 10 años. La cifra ha crecido en 10 puntos porcentuales la cifra de empleados, es decir, cada vez empiezan a ser desempleados un poco antes de los 45 años, ¿no? Si estamos hablando que hay 1 millón de mujeres que no encuentran trabajo, pues hombre, yo siempre se lo digo a todas las personas que trabajan con nosotros, ¿no? Hay que ser realista, hay que afrontar la realidad, hay que ver las cosas como son, que a lo mejor el mundo cuenta ajena nunca más vuelve y tenemos que emprender y tenemos que crear nuestro propio negocio y para eso... Bueno, Mariano ya ha apuntado la cantidad, solamente daros un dato, ¿no? El índice de litigiosidad, es decir, los problemas que existen entre franquiciado y franquiciador, no llegan al 0,000. O sea, es mínimo en comparación con otros puntos, ¿no? No sé cómo vamos de tiempo, tú vete diciéndome, Víctor, con tranquilidad, Tranquilo, con sí, sí, confianza. adelante, adelante, sin problema. Eso es. Y por supuesto, Mariano, cuando Yo tú quiero entiendas decir oportuno, una cosa antes. aporta al debate. Venga, Sí, adelante. me está diciendo Ángel que no puede conectarse, que tiene Ah, problemas con Zoom y no se puede conectar. Pero bueno, bueno, continúa, Javier, fenomenal, te seguimos fenomenal. escuchando. Venga, adelante, Javier. Y por supuesto, Mariano, lo que comentábamos, en el momento de que tú creas oportuno intervenir en el debate, que ahora arrancaremos también un poco en base a las preguntas que yo tengo más o menos en relación preparadas por lo que he escuchado, ¿no? Tanto de Mariano como de Javier, que ahora la dejamos terminar. Siéntete libre de hacerlo. Javier, venga, adelante. Sí, bueno, entonces, pues siendo muy franco, ¿no? Al final, pues hay que ver la realidad la que es. Nosotros trabajamos con distintas entidades, bien sean enfocadas a los seniors, bien sean a las mujeres que están tratando de emprender, bien sea a emprendedores natos. Y la realidad está ahí, es decir, lo que nosotros estamos aportando desde Mundo Franquicia Emprende, por un lado, es una experiencia brutal de más de 25 años en la creación de redes de franquicia. Y por otro lado, lo que aportamos también es una experiencia brutal en cómo seleccionar, formar, capacitar y apoyar y acompañar incluso a los emprendedores en este negocio. Entonces, lo único que nos faltaba, que esto es un poco lo que Mariano ahora supongo abundará sobre ello, era la pata más financiera, que es decir, bueno, ¿y cómo ayudamos a estos emprendedores? Por un lado, a nivel personal, psicológico, competencial, a que puedan emprender. Por otro lado, a nivel legal y a nivel de consultoría para que puedan abrir las mejores franquicias. Y por otro lado, a nivel financiero para que tengan este apoyo, esta tercera pata, ¿no? ¿Qué quiere esto decir? Pues es muy sencillo, o sea, estamos realmente comprometidos. No voy a utilizar lo de la palabra pasión, que está muy de moda y me parece un poco cursi, ¿verdad? Pero estamos realmente comprometidos con mejorar la sociedad. Entonces, la sociedad y la vida de las personas no se mejora si al final no entra dinero en las familias, porque ya no hay consumo, etcétera. O sea, es una cosa muy simple. Entonces, la forma en que nosotros tenemos de tratar de mejorar esa calidad social, esa calidad de vida de las personas, es decir, oye, te vamos a ayudar a que crees tu propio negocio, pero te vamos a dar unas garantías de que puedes triunfar siempre y cuando lo hagas bien, claro. Y para eso te vamos a ayudar, ¿no? Entonces, yo creo que el resumen de Mundo Franquicia Emprende es, si se puede decir así de forma amistosa y cordial, el búscate la vida que nosotros te ayudamos. No esperes que te la busquen, ¿no? Y aquí cedo a Mariano si quiere para que hable un poco de esa tercera vía financiera, que yo creo que es importante y es una gran noticia que él tiene para darnos. Y bueno, pues dispuesto y abierto a cualquier tipo de debate, preguntas o lo que queráis. Fenomenal, fenomenal. Mientras que Mariano se prepara, efectivamente, lo decías tú, Javier, no esperes el mejor momento, ¿no? Toma el momento o no esperes, ¿no? Ese momento perfecto, ¿verdad? Toma el momento y hazlo perfecto, ¿no? Luego abordaremos también esa parte de franquicias, por dónde ir, ¿no? Los mensajes que hemos ido recibiendo de las redes sociales que son muy interesantes. Mariano, venga, finanzas, financiación, la parte financiera, porque sí es cierto que es importante también en este modelo y los pasos que habéis seguido en Mundo Franquicia, ¿verdad? Emprende. Sí, bueno, es una pena que no pueda conectarse Ángel, pero bueno, hemos hecho un acuerdo con Santander para poder otorgar a todos nuestros procesos de apertura de negocios opciones de financiación de las inversiones. Sí, importante es analizar la operación desde un punto de vista financiero y créanme que lo hacemos y lo hacemos con máximo rigor y con mucha objetividad. Hacemos un estudio financiero brutal de lo que es la apertura de un negocio y preferimos
que los números no nos hagan y tomar decisiones en contra, a ponernos castillos en el aire y llegar a hacer un mal asesoramiento a cualquier emprendedor. Bueno, pues justo a partir de ese estudio financiero, conectarlo con opciones de financiación de inversiones, ¿no? Bueno, pues es importante que el franquiciado pueda acometer esas inversiones en unas condiciones interesantes, y ahí es el acuerdo que nosotros hemos hecho con esta entidad financiera, pues para poder facilitar esta decisión tan importante. Al margen de esto, es que importante, tenemos un proceso de asesoramiento que Javier y yo hemos definido pues, con mucha meticulosidad. Tiene 10 fases. La primera es la que estamos viviendo en este momento, en estos instantes, que son unas nociones básicas, aportan nociones básicas de lo que es una franquicia, que supone. Bueno, estas nociones las podéis complementar con toda la documentación que os vamos a hacer llegar a través de AM. Nos estabais pidiendo a través del chat la grabación de este evento, por supuesto que sí. Yo los slides que he utilizado los tiene AM y también los facilitará. Pero también os vamos a facilitar 3 cuestionarios que tienen un gran valor y que esperamos que podáis utilizar. Hay un formulario muy atractivo de autoevaluación, una serie de preguntas que os debéis hacer para saber, para conocer el grado de emprendimiento, las cualidades franquiciadoras que podéis, franquiciadas que podéis tener. Y también un segundo cuestionario donde os vamos a, bueno, pues os vais a poder valorar del 0 al 5 en una serie de facetas que son las que realmente valoran las centrales franquiciadoras a la hora de hacer un proceso de selección. 2 documentos rápidos que se cumplimentan de una forma rápida, pero que aportan una información interesante. Y luego un formulario muy extenso que es una verdadera guía para seguir durante todo el proceso de búsqueda, análisis, obtención de información, análisis y selección definitiva de la franquicia, ¿no? Eso lo podéis hacer solos, pero lo podéis hacer con nosotros. ¿Y por qué con nosotros? Pues porque nuestro servicio de asesoramiento está definido en 10 etapas. Insisto, la que estamos actualmente desarrollando con este webinar es la primera. La vamos a poder complementar con un curso de formación para futuros franquiciados, que también os facilitaremos claves de acceso. Todo esto en términos de gratuidad, pero porque las otras 9 fases de asesoramiento, bien, las vamos a hacer gratuitas. Es decir, si queréis buscar franquicias, nosotros os vamos a ayudar desde el principio hasta el final. Vamos a asignar un equipo de trabajo, un consultor, que os va a acompañar de principio a fin y que os va a ayudar en todo ese proceso. Si me permitís volver otra vez a compartir, os pongo un slide. ¿Lo veis aquí? ¿Se visualiza bien? ¿Lo hago grande? Perfectamente. Vale, estas son las 10 fases a las que me refiero, ¿no? La primera fase es un seminario online, es lo que estamos haciendo, ¿vale? Esto luego lo vamos a vincular con un curso para futuros franquiciados, cuyas claves de acceso como asistentes a este seminario os facilitaremos sin coste alguno para vosotros. La segunda es, vamos a delimitar los parámetros de búsqueda. ¿Qué buscamos? Bueno, pues vamos a analizar vuestro perfil, es lo que comentaba antes Javier, pero también las preferencias de actividad que os gustaría desarrollar en esos 132 sectores de actividad donde os gusta posicionaros. ¿Qué posibilidades de inversión tenéis? Si estáis en una zona o en otra, dentro de una localidad, si estáis en una zona o en un área o en otra, si tenéis un local o no. O sea, ¿qué nos delimita la búsqueda de las franquicias en una fase 3 para que os hagamos una preselección de marcas de acuerdo a criterios profesionales? Hay 1.384 marcas, seleccionaremos las que creemos que mejor se pueden ajustar a vuestro caso. Iremos reduciendo ese potencial universo de marcas hasta llegar a unas 2, 3, 4 marcas que realmente puedan ser objeto de un análisis más concienzudo, ¿no? A estas marcas les solicitaremos esos dossiers de información, tenéis la obligación de tener esos documentos y en una fase 5 los analizaremos desde el punto de vista de lo que hemos visto, ¿no? Mercado, franquiciador, modelo de negocio y contrato. Contrato lo vamos a hacer primero sobre una fase preliminar en esta fase 5, pero después haremos un estudio más detallado. Estas son, digamos, 5 etapas que llamamos de formación y selección de franquicias.
Hay otras 5 que son ya de análisis y de negociación. La fase 6 es aquellas franquicias, si alguna de esas marcas requiere un local, que la inmensa mayoría de las franquicias lo requieren, aunque hay algunas que no necesitan un punto de venta, lo vamos a buscar. Os vamos a ayudar a buscar ese local. Sin un local no podemos hacer un análisis, no podemos hacer un estudio. El 60% de la inversión que vais a cometer está en el punto de venta. Necesito saber cuál es ese punto de venta. No puedo hacer una fase 7, un estudio de mercado, si no lo hago en torno a una ubicación, a un emplazamiento. Y no puedo concretar tampoco una zona exclusiva si no es en torno a un punto de venta, una unidad de negocio que se va a abrir. La inmensa mayoría de las franquicias requieren un punto de negocio, una unidad, unas instalaciones. No todas, hay algunas que tienen unidades móviles, hay algunas que dejan simplemente una zona sin necesidad de un emplazamiento, pero la inmensa mayoría sí. La franquicia es un contrato, hay que estudiarlo. Y aquí es donde aconsejamos que intervengan profesionales especializados. ¿Vale? El contrato a simple vista puede parecer correcto, pero a lo mejor está lleno de ilegalidades o nulidades contractuales o cláusulas que pueden suponer riesgos importantes para vosotros como emprendedores. Números, números y números. Una fase 9, hacer un buen plan financiero. Y cuando terminemos de hacer números, más números todavía. Y objetivos. E intentar conseguir fuentes de financiación. Tenemos derecho a obtener una información genérica, pero también el franquiciador tiene la obligación de particularizar al menos el plan de inversiones, el montante de inversión que tenemos que acometer. Yo lo que aconsejaría como consultor es que trabajéis un buen business plan, un plan financiero. Si no lo hace el franquiciador, hacedlo por vuestra cuenta, a ser posible con algún profesional también especializado si requerís de su intervención. Y una fase 10, que en realidad es continua, vamos a prestar un soporte permanente en cualquier conversación y negociación con la central franquiciadora. Todo esto, coste cero. No queremos que el franquiciado, el emprendedor, invierta nada en más que su tiempo y su dedicación para que hagamos una muy buena selección de la marca que mejor se ajuste a su perfil. Podemos ayudarle a más cosas. Podemos ayudarle a buscar personal. Podemos ayudarle a no solamente buscar financiación, por supuesto, lo que decía, sino también personal. Podemos ayudarle a buscar, yo sé, subvenciones. Podemos ayudarle a abrir y a poner en marcha su negocio. También nuestra recomendación, el franquiciador no es el enemigo, va a ser nuestro socio, es nuestro franquiciador, es la empresa a la que nos asociamos. Hagamos un triángulo de trabajo donde nosotros podamos intervenir con los dos empresarios que se van a asociar, franquiciador, franquiciado y consultores, con un proceso de asesoramiento. Yo no puedo asesorar a un emprendedor si no estoy trabajando conjuntamente codo con codo con la central franquiciadora. Estamos intentando hacer una operación que ha de ser viable para uno y para otro. Y nosotros, como consultores, obviamente tenemos que garantizar lo mejor para ambas partes, ¿vale? Más ventajas que tenemos previstas, bueno, pues es posible. Nosotros tenemos también pues una amplia cartera de clientes. Bueno, puede ser que alguno de vosotros esté interesado en alguna marca que nosotros tenemos en cartera. En ese caso, al ser nuestros clientes, sí tenemos negociadas condiciones preferentes de concesión para franquiciados que vengan de eventos como el que tenemos aquí en curso esta mañana, ¿vale? Bueno, tenemos un plan de beneficios y ventajas muy atractivo para poder asesoraros y ayudaros a buscar y a seleccionar y a poner en marcha la franquicia que mejor se ajuste a vuestro perfil. En resumen, conocer muy bien qué es una franquicia y si se ajusta a nuestra forma de ver las cosas. A lo mejor no encajamos, no me veo. Yo tengo que ver si, en primer lugar, lo que intentamos ver es si ese emprendedor tiene perfil franquiciado y si realmente lo tiene, vamos a ver si se ajusta al perfil de la marca que le puede interesar, ¿vale? Son 2 niveles de análisis. A lo mejor yo soy un empresario que no admite instrucciones o indicaciones. Bueno, pues a ver, entonces la franquicia no es para mí. Como potencial franquiciado, tenemos derecho a recibir una información veraz y completa. Si se me informa de forma errónea o no se me informa, evidentemente nos está induciendo a un vicio de consentimiento y estamos ante un contrato nulo, lo podemos anular. Analizar muy bien y muy detenidamente una franquicia que nos pueda interesar.
Digamos que lo normal es que cuando asesoramos a alguien no nos viene diciéndonos yo quiero integrarme como franquiciado en la marca X. Lo normal es que quiero abrir una franquicia, no sé cuál es. ¿Vale? Pues vamos a buscarla, hay muchas y muy buenas. Pero también hay algunas que no lo son. Y también tenemos que, evidentemente, saberlo y desestimarlas en nuestro estudio. ¿Vale? Especial atención a estudios conceptuales, de mercado, relacionales y organizativos. O sea, tenemos que ver exactamente, analizar muy bien qué se nos está planteando. Y luego, constatemos la veracidad de esa información, con franquiciados, con profesionales, con asociaciones, con yo qué sé, medios de comunicación, alguien que nos pueda aportar una información añadida a la que se nos ha facilitado con esa sesión de información precontractual y todas las reuniones que hayamos podido tener con la central de franquicia. Bueno, pues eso es lo que queríamos Muy bien, muy decir. bien, muy bien, muy bien, Mariano, muy interesante. Javier, te doy la palabra también para que intervengas, porque en muchas ocasiones también, en muchos comentarios, por supuesto, a todos los que están aquí en el Zoom, tenéis el chat para que efectivamente podáis preguntar o generar, ¿no? Cualquier duda relacionada, lo apuntáis en el chat o levantáis la mano y os damos paso para que podáis también intervenir, que ahora le daré la palabra a otra persona que nos lo ha dicho a través del chat, pero fijaros, porque como se está retransmitiendo Javier, yo, y un poco también al hilo de lo que decía Mariano, ¿no? Porque en muchos de los casos también se hace relaciona. Necesito experiencia en negocios para acceder a una franquicia, o mejor dicho, existen franquicias accesibles para personas con poca experiencia en el mundo de los negocios. Javier, ¿qué le dirías a esta persona? Y luego voy con Mariano. Bien, yo lo primero que acudiría es a frases o a palabras, ¿no? La franquicia tiene unos prejuicios muy importantes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de franquicia pensamos en el McDonald's, ya está, o en el Burger King. Es terrible, ¿no? Franquicias tenemos desde el sector de la restauración, que son las que todos conocemos y que vamos por la calle y que vemos, pero tenemos en educación, tenemos en formación, tenemos en cuidado de mascotas, tenemos en consultoría, tenemos en coaching, que está tan de moda, tenemos en servicios financieros, tenemos en salud, tenemos en temas de bienestar, tenemos en moda. Es decir, hay muchísimos modelos de negocio que pueden encajar con el perfil de la persona que tiene. ¿Qué es lo primero que yo te diría como psicólogo? Bueno, como psicólogo y médico a estas cosas. Pues hombre, la persona tiene que venir cableada para saber dirigir un negocio, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo interesante? Hay un conocimiento técnico. Por ejemplo, si yo quiero abrir un gimnasio, un Fit20, pues lo interesante es que tenga cierto conocimiento sobre la educación física y luego unos conocimientos mínimos de educación financiera, de cómo funciona un negocio, que es un retorno de la inversión, cuánto tengo que invertir y cuándo voy a recuperar esa inversión. Eso, lo bueno de esto es que los conocimientos se adquieren. Las competencias, es decir, saber la comunicación, negociar, influencia, trabajo en equipo, de toma de decisiones, planificación, organización, todo esto nosotros le capacitamos a la persona que va. Es decir, por ejemplo, lo que te comentaba de esta cadena tan interesante que tenemos en cartera, que es Fit20. Hombre, lo que buscamos son licenciados en educación física que quieran abrir un centro que sea innovador, vanguardista, etcétera, ¿no? Pero también buscamos gente que luego pues, tenga cierta planificación, cierta capacidad de organización, cierto liderazgo, cierta capacidad de gestionar el equipo, cierta capacidad de gestionar financieramente pues, el local en el que está desarrollando su negocio. Eso se enseña, ¿vale? ¿Qué es lo que es más difícil enseñar? Bueno, pues que la persona a nivel de personalidad, pues que venga con la suficiente tolerancia, con la suficiente estabilidad emocional, con la suficiente calidad o capacidad de gestionar el estrés, la suficiente amabilidad, orientación al cliente y demás, que bueno, nosotros lo trabajamos con ellos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto, Víctor? Pues que no nos cerremos simplemente a la cafetería de turno que todos tenemos en cabeza, porque es la que tenemos debajo de casa, sino que para nuestro conocimiento, nuestro background académico, si lo quieres llamar así, o nuestra experiencia profesional, si hablamos de gente con 45 años de experiencia en el mercado laboral, han sido al menos 20 años, ¿no? Suponiendo que se hayan empleado a partir de los 25, pues hombre, tiene que analizar junto con nosotros qué es lo que él sabe hacer, lo primero. Segundo, qué es lo que le gusta hacer, porque saber y que no te guste, mal vas. Y tercero, si puede desarrollarse como empresario franquiciado en el sector que a él le guste y que él domine, ¿no? Entonces, claro, lógicamente, para determinados sectores de la población, como te decía antes, y para determinadas profesiones que no están encontrando la forma de entrar
en ese hueco profesional, pues es súper importante, ¿no? Por ejemplo, tenemos cadenas de idiomas, de programación robótica. Hay franquicias que ofrecen programación robótica, es decir, toda aquella actividad profesional que sea susceptible de poder ser desarrollada y que se haya de alguna forma probado que la idea funciona, es susceptible de franquiciar y como tal, franquiciadas están. Y a partir de ahí lo que buscamos son emprendedores que quieran o que necesiten, que este es el punto, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con programas de outplacement de consultoras en España, que hay muchos, pues que como decíamos antes, que es que no tienen otro remedio, porque los números son los que son, ¿no? Y esto es un poco lo que, mi punto de vista, es decir, abundando lo que decía Mariano, no todas las franquicias son de restauración, hay 1.200, 1.400 marcas distintas de 32 sectores diferentes. Entonces, yo animaría a todos aquellos que realmente estén preocupados por su futuro profesional, porque estén viendo, pues, o bien que son parados de larga duración, o bien que no van a tener una forma fácil de insertarse de nuevo en el mercado laboral, al menos que estudien la posibilidad y la viabilidad de tener un negocio que no tiene por qué ser, insisto, una cafetería, ni una peluquería de las marcas que conocemos, ¿no? Que pueden ser negocios que a lo mejor, sin saberlo, estén muy alineados con sus capacidades, sus competencias, su experiencia y sus conocimientos, y que lo único que tenga que hacer es ponerse en nuestras manos y de forma conjunta ayudarla a levantar la persiana y poco más. No sé Qué si te bien, Yo muy, contesto. muy, quisiera, muy sí, interesante. Venga, Mariano, sí, adelante. a ver, uno de los formularios que os vamos a enviar, ese que estaba diciendo yo de que os vais a poder valorar pues las principales facetas que valoran los franquiciadores, ya os anticipo que una de las que quizá menos valoran es la formación y la capacitación, la cualificación técnica que pueda tener el franquiciado. Y es porque precisamente las franquicias están basadas en programas formativos, en programas de aportación de esos conocimientos técnicos, de esa capacitación ad hoc de ese empresario. Eh, Obviamente, si yo tengo conocimientos técnicos en una determinada actividad, el franquiciador podrá valorarlo positivamente. Estamos hablando de un proceso de selección. Y esto es como todo, ¿no? Nos presentamos a una franquicia, pues yo tengo estas capacidades y a lo mejor otro, el que está al lado, tiene otras. El franquiciador determinará, valorará mejor o peor, la disposición de esos conocimientos técnicos. Sí que, insisto, es lo que quizá menos valoran, lo que menos requieren, ¿vale? Ahora bien, hay otra cosa. Cuando hacemos una expansión de una empresa, ¿dónde busco yo a los franquiciados? ¿Los busco en personas que tengan esos conocimientos técnicos? Yo a lo mejor, pongo un ejemplo, me voy a poner a buscar, yo qué sé, cafeterías, como decía Javier, que ya operan, pues para transformar esos negocios independientes en marcas, en negocios de una determinada marca de franquicia, lo que se llama transformación a franquicia. Sé dónde están y sé a quién me tengo que dirigir para proponer esa transformación a franquicia, un negocio que ya está operando. Evidentemente, ese empresario tiene experiencia y eso puede ser positivo, pero también puede ser negativo. Puede ser negativo porque a lo mejor ese empresario ya tiene formas de hacer las cosas que se alejan muy mucho de las que quiere implementar el franquiciador. Esos vicios ya adquiridos son muchas veces un hándicap. Pero hay otra cosa que no podemos obviar y son lo que se llaman cláusulas de no competencia postcontractual. Yo, si me asocio con un empresario que lleva toda la vida con una cafetería abierta y resulta que transformamos esa cafetería en una cafetería marca X, franquicia marca X, caramba, a lo mejor a la hora de terminar ese contrato, esa franquicia no se renueva y el franquiciador me puede exigir el cumplimiento de algo que la ley reconoce y es una cláusula de no competencia postcontractual al menos durante un año en ese punto de venta. Y yo, que he tenido mi cafetería durante toda la vida, me veo a lo mejor obligado a cesar en la actividad. Este tipo de cosas hay que tenerlas muy en cuenta a la hora de marcar el perfil que vamos buscando. Aquí lo bueno es que tengamos muy claro el perfil de persona que queremos poner al frente y que nuestro proceso de búsqueda vaya dirigido ahí. Pero sobre todo, como decía antes Javier, que haya un proceso de selección, que analicemos si realmente estamos ante una persona que se ajusta a lo que realmente necesitamos para que un negocio funcione. Y como decía antes, la seguridad de los negocios no existe, pero en franquicias se reduce muy sensiblemente. Y precisamente una de las bazas más importantes que tiene la franquicia es esta,
es, oye, te voy a dar algo que funciona y encima te voy a ayudar permanentemente a conseguir el éxito. Por eso, no me acuerdo yo estas reglas, Javier las domina muy bien, eso es 9-1, 1-9, eso no sé cómo son, pero sí sé que el grado de cierre de franquicias es muy inferior al de negocios independientes, ¿no? Muy bien, Javier, sácanos de dudas. 1991, cuéntanos. Uno, pues es una de cada 10 startups llegan a los 5 primeros años de vida. Una de cada 10. Es decir, el 90% fracasa. Con todo el esfuerzo que esto supone de gente, financiero, 9 de cada 10, 9 de cada 10 franquicias llegan a los 5 primeros años de vida. Es decir, que casi tienes que hacerlo muy mal, muy mal, muy mal para ser ese 1 de cada 10 que fracasa a los 5 primeros años de vida. Mira, yo viendo aquí datos, del año pasado a este, hay gente por aquí estoy viendo Eva López, de la Asociación Española de Franquicia, que igual nos puede apuntar algún dato más detallado. Estoy viendo, según sus estudios, que ha habido un 4,8% de incremento de personas trabajando en franquicia y de personas que abren franquicias. Es decir, la gente lo está viendo. Mariano y yo tenemos reuniones de forma continua todas las semanas con determinadas regiones, ayuntamientos, comunidades que están tratando de reactivar su actividad empresarial, y hablo de ciudades grandes, no voy a nombrarlas aquí obviamente, reactivar su actividad empresarial a través de las franquicias. Es decir, que la franquicia tiene que perder, y tú sabes, Víctor, que yo soy un amante de tratar de quitarle ese nombre y ponerle otro. Yo no sé si llamarlo, ponerle algo en inglés y que lleve la palabra new y entrepreneur, ¿no? Pero cuando vemos esto, nos suena siempre a lo mismo, ¿no? Lo que hablábamos, al Burger King, al Marco Aldani, no tiene nada que ver. O sea, tenemos, el otro día hablaba con Mariano y nos reíamos, hasta tanatorios y esto como crematorios para mascotas. Crematorios de mascotas. Que además que están creciendo, porque al final es también estudio de mercado, análisis, ¿no? Si estamos hablando de que ya los animales de compañía duplican a los hijos que nacen, a los niños que nacen, será porque ahí hay un mercado también importante, y perdonadme la expresión, que atacar, ¿no? Claro, claro. Entonces, siempre hay alguien que ha tenido la idea, que se juega sus cuartos, que desarrolla la idea, que desarrolla todos los manuales operativos de cómo tiene que funcionar pues, el crematorio en cuestión, o Fit20, genera la propuesta de valor que tantas startups es donde se quedan, en ese 9 de cada 10 que se quedan, pues porque no aportan un valor, no tienen una propuesta de valor que a la gente le guste. En otras palabras, mucho más para que todos nos entendamos, es decir, vendes algo que nadie quiere o quieres vender algo que nadie quiere, por tanto no te lo van a comprar. Entonces, ese empresario que desarrolla esa idea, que pone esa propuesta de valor sobre la mesa, que tiene tracción en el mercado, lo que hace es decir, bueno, pues ahora te la cedo a ti para que tú continúes con esto. Yo, por un lado, no nos engañemos, aquí todo el mundo quiere ganar dinero. Por un lado, como empresario, me estoy ahorrando todos los costes de expansión con una red propia, de tener que abrir yo los locales, contratar gente y demás, le cedo la marca a otra persona, pero además de la marca le estoy cediendo la formación, le estoy cediendo una cartera de clientes, probablemente le estoy cediendo fundamentalmente el know-how, es decir, el cómo hacer las cosas, y sobre todo si yo he sido un empleado avispado y veo que, como tú bien dices, Víctor, hay un mercado potencial pues, en las mascotas y sobre todo en temas más emocionales, en este caso en concreto de las mascotas, o en temas, por ejemplo, mira, Fit20, y lo digo un poco como curiosidad, es un gimnasio muy especializado con unas máquinas muy especiales que se hace gimnasia 20 minutos al día, 20 minutos a la semana. Bueno, pues te puedes creer que la edad media que tenemos de entrenados está en torno a entre los 50 y los 60 años con esas máquinas especiales. Y ojo, que tenemos a la primera persona, yo creo que es la persona más mayor de España, con 96 años entrenando una vez a la semana. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Bueno, pues que alguien muy avispado dijo, oye, hay un modelo de entrenar más sencillo, que no nos hace falta tener 3.000 metros cuadrados de máquinas, etcétera, que puede orientarse hacia un determinado tipo de población más mayor, que tenga que ser un entrenamiento mucho más dirigido, con máquinas, vamos a llamarlo inteligentes, que dirijan ese entrenamiento para que consiga la mayor eficiencia en el menor tiempo posible, y en Holanda, y creó una cadena que se llama Fit20 que ha llegado a España.
Bueno, pues esta cadena estamos teniendo un 50% de retorno de EBITDA en el tercer año. En el primer año creo que superamos los 120, el primer año, los 120 abonados, con distintas tasas, ¿no? Yo animo a todo el mundo que quiera entrar que vea Fit 20, Fit 20, ¿no? Entonces quiero decir que al final lo que se beneficia el franquiciado es decir, oye, ha habido otro que se ha jugado hasta la camisa para probar una idea, llevarla a cabo, funciona, la procedimiento, etcétera. Pues yo me voy a asociar con este señor, voy a tener su marca, voy a pagar unos cánones, obviamente, por tener esa marca, pero voy a tener todo el conocimiento que este señor ya ha tenido. Por eso me aseguro que voy a tener el 90% de probabilidades de tener éxito, porque otro ya fracasó. Dicho esto, quien quiera emprender y jugarse a llegar a ese 90% de fracaso en startup, porque sabes que yo soy muy coloquial para estas cosas, Víctor, porque mola mucho la gorra para atrás, e ir en zapatillas y todo esto, pues mola, pues bueno, pues oye, fenomenal. Ya sabemos, 90% de fracaso. Quien aquel que realmente diga, oye, yo tengo la necesidad, ya no tengo edad para estar probando, tengo la necesidad de ingresar, tengo la necesidad o de invertir en negocios. Bueno, si habláramos de las tasas de pérdida de los business angels en startups, bueno, te quedaría sorprendido, ¿no? No quiero entrar porque no es el debate, pero la cantidad de dinero que se pierde en startups por parte de business angels es brutal. Sin embargo, ese mismo dinero empleado en abrir un local, que te explote otro, que también buscamos a gente que quiera explotar el local, pero esa misma inversión si te está generando un TIR, una tasa del 25% el segundo año, pues hombre, es para pensárselo, ¿no? Si dónde voy a poner yo mis medio millón de euros, por decir una cantidad, lo voy a poner en la startup súper innovadora que va a ser el nuevo SpaceX, que ya existe, o lo voy a poner en un gimnasio que funcione de una determinada manera y que me garantice un TIR del 20-25%, ¿no? O un EBITDA a final de año del 50% en los 5 primeros años de... Pues eso es algo, sin un esa riesgo cultura excesivo. financiera, claro, claro, que es interesante, una lástima que no se han podido conectar aquí la gente del Santander, ¿no? Pero que es interesante que también estos datos se pongan sobre la mesa. Es Claro. decir, la financiación primero va a ser más fácil conseguir en este mundo del emprendimiento con negocios sólidos probados, porque los bancos son los que realmente tienen la pasta. La financiación a través de, o sea, que el mundo startup, que está muy bien para emprender, bueno, ahí está. Yo ahí lo dejo y si alguien quiere preguntar, fenomenal, ¿no? Pero bueno, yo con la edad que ya tengo, si tuviera que emprender, diría, oye, prefiero irme a un 90% de seguridad o donde yo vaya a poner mi dinero, insisto, ¿eh? Que no tengo por qué explotar yo el negocio, que yo puedo decir, oye, yo mi dinero lo quiero poner en una cadena, pues como de tacos mexicanos o de lo que sea, y voy con otros socios a abrir un local que me va a explotar otro, que lo va a explotar otro, y del cual yo quiero obtener un retorno anual. Totalmente, totalmente de acuerdo. Además es que, y ahí sí le doy la palabra a Mariano, y ahora abrimos también el chat para que todos aquellos que estéis escribiendo o queráis compartir o preguntar cualquier cosa relacionada podáis hacerlo, Mariano, porque unido un poco también a lo que decía Javier, que es muy, muy interesante, independientemente de que, bueno, el primer pensamiento que tiene el emprendedor es cuándo rentabilizo la inversión, pero antes de entrar en eso, que al final es un poco muy, muy genérico, ¿no? Entiendo yo y que ahora nos sacarás de dudas, pero lo que decía Javier es muy importante. No solo hay que ver el sistema, el modelo de franquicia como el desarrollo del emprendimiento en relación al franquiciado, sino la oportunidad real de inversión en un mercado cada vez mucho más competitivo a la hora de recuperar esa inversión rápida, ¿no? A ver, siempre evidentemente la inversión de la apertura del negocio le va a corresponder al franquiciado. Eso es una de las ventajas que tiene para una empresa el franquiciarse, ¿no? El hecho de que no va a tener que realizar las inversiones en abrir directamente las unidades de negocio. Las inversiones las va a hacer el franquiciado. El franquiciador también tendrá que hacer sus inversiones, obviamente, pero evidentemente el grueso de las inversiones están en la creación de todo ese canal, de toda esa red de puntos de negocio, y esas son las inversiones que hacen marginalmente los inversores, los franquiciados. Hay una figura ahora mismo que es la del franquiciado inversor. Bueno, como decía Javier, personas que quieren invertir en franquicia
pero no tienen tiempo ni ganas, ni se le pasa por la cabeza ponerse al frente de la gestión de un establecimiento, ¿no? De un negocio, de un punto de venta. Bueno, pues para eso existen fórmulas. Hay una que es muy, muy interesante, que es que sea la propia empresa franquiciadora la que gestione el establecimiento en nombre de ese franquiciado, ¿no? De ese inversor. Y bueno, ahí sí surgirá seguramente a lo mejor algún royalty añadido al royalty de explotación, que sea un royalty de gestión, pero si los números dan, pues puede ser una opción interesante. De hecho, lo es y nosotros la utilizamos como fórmula de expansión de algunas marcas, ¿no? De muchas marcas. Y si no, pues poner un operador. Nosotros tenemos dentro de nuestra estructura, tenemos un operador capaz de poder gestionar esos puntos de venta en nombre de un franquiciado. Hay inversores importantes que quieren invertir grandes cuantías de dinero. Esta que está comentando Javier, pues nosotros hemos hecho una operación pues para abrir 8 unidades de negocio y estamos buscando un inversor en distintos puntos de la geografía nacional. Estamos buscando un inversor que aporta un millón de euros, ¿no? Estamos hablando de una multifranquicia, una franquicia de 8 unidades de negocio que se van a ir abriendo de acuerdo a un plan de desarrollo, que es como se llama esto, un contrato de desarrollo o contrato de multifranquicia. Podemos también asesorar a personas que, bueno, yo no quiero ser un franquiciado o un multifranquiciado, yo quiero ser el propio franquiciador y quiero franquiciar mi empresa. Bueno, pues habrá empresarios, aquí hay un comentario de Ángela también en el chat, es que ella quiere franquiciar su empresa, perfecto, pues lo vemos. Pero yo no sé, he dejado mi trabajo, he dejado mi empresa, quiero ser franquiciador. Bueno, pues en vez de crear una empresa, adquirir conocimiento, fíjate la de años que puede suponer eso, la experiencia que eso requiere, a lo mejor me voy a otro país y me traigo una franquicia que está funcionando en otro mercado y me hago franquiciado máster franquiciado aquí en España y desarrollo yo como franquiciador local esa cadena, ¿no? Opciones hay muchas, cada emprendedor es un mundo, no sé, cada caso es muy diferente y tenemos siempre que analizar las mejores opciones. Algunos empresarios quieren franquiciar sus negocios, algunos empresarios quieren ser empresarios integrados en cadenas de franquicias, ¿no? Quiero ser un franquiciado, un multifranquiciado, un plurifranquiciado, un franquiciado máster o un simplemente inversor en franquicias. Qué bien, fenomenal. Venga, pues oye, nos quedan 10 minutos de Hola, buenos webinar. días. Vamos Hola, a ¿me abrir, oís? eso es. Sí, perfectamente. ¿Quién eres? Cuéntanos. Soy Eva López de la ¿Qué Asociación tal, Eva? Española ¿Cómo de la Hola, estás? Franquicia. ¿Qué Eva. tal? Os quería saludar Venga, a todos. No sé un si me veis, placer. no, me parece que no. No, no te No. vemos. Bueno, Mientras que lo... Venga, ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo Ahora, estás, hola, Eva? ¿qué Te tal? vemos ¿Qué y te tal? escuchamos. Nada, bueno, yo quería dar algún dato al Venga. hilo de lo que estáis comentando y sacándolos del estudio del informe de la franquicia en España. Entonces, bueno, sería bueno es interesante saber que hay 1.384 marcas ahora mismo en franquicia, locales 78.255. La franquicia genera un empleo de 318.313 puestos de trabajo y con una facturación de 27.623.000. Eso al año 2024 están sacados estos datos. Entonces, bueno, creo que es interesante saber también los sectores, bueno, el porcentaje de cada sector. Alimentación dentro de las marcas está un 5%, servicios 13%, la moda un 15%, la restauración un 19% y el resto un 48%. Entonces, bueno, es un poco Qué dar bien. alguna pincelada Sí. de lo que se está hablando. Genial, sí, lo comentaba anteriormente también por encima Javier, muy interesante, Eva, que hayas apuntillado esa parte, por supuesto, en el momento de que podamos acceder también, o puedan acceder todos aquellos que nos han venido siguiendo, que se han apuntado o que no han podido venir por X, que puedan Sí. acceder a ese informe súper, súper interesante. Sí, el Gracias, Eva. informe lo pueden descargar bueno, luego también por comunidades autónomas también están los porcentajes, que también es interesante saber. Bueno, que por supuesto Madrid, la Comunidad de Madrid es la más, la que gana, que es el 31%. Y luego lo pueden sacar de la página aefranquicia.es, que es nuestra página web, y ahí tienen todos los informes que hacemos anual y bianualmente. O sea que ahí tenéis todos Fenomenal. los datos. Si queréis os pongo aquí la dirección Sí, de por la favor, página eso nuestra. es.
Sí, así Sí. nosotros también lo copiamos para el Sí. resto que Y no Víctor, hayan podido venir. Javier, adelante, gracias, Eva. súper Nada, rápido. vosotros. Súper rápido, ya para Eva, ya que se ha conectado. Yo simplemente, como recomendación para el próximo informe, la inversión de Business Angels en franquicias está descendiendo, ¿vale? Un Business Angels invierte en startups, perdón, en startups entre 100 y 500.000 euros con una altísima incertidumbre. La inversión normalmente en una franquicia está entre 30 y 300.000 con una alta certidumbre. En una startup no requiere tiempo hasta validar el modelo y escalar y generalmente en el 90% de los casos pierde su dinero. En la franquicia, aparte de necesitar menos dinero, en 2-4 años tiene EBITDAs positivos, de un 15 a un 30% anual y normalmente, desde el primer mes está teniendo rentabilidad de su inversión. Yo creo, y es una opinión personal y la lanzo, que desde la asociación deberíais investigar cómo contactar con asociaciones de Business Angels para darles una opción distinta de dónde invertir su dinero con bastante mayor probabilidad de que no lo pierda. Ujú. Ese es Qué mi bien, consejo, no digo más. muy Vale. interesante. Oye, pena que no hayas intervenido antes, Eva, para generar el debate, pero nos quedamos sin tiempo y no quiero perder la oportunidad o no quiero dejar de dar la oportunidad a la gente que hoy nos ha acompañado por sí. Bueno, Daniel nos ponía en el chat que tenía una consulta también. Os invitamos a que en estos 8 minutitos, gracias Eva, gracias Javier por el aporte. Mariano, no lo tengo que decir, un placer como siempre que nos acompañes y nos vayas dando luz, pero abrimos micros, abrimos, por supuesto, cámaras para escuchar.